compartir toda la pantalla. Ok, ya estamos aquí con la pantalla. Ahí ustedes deben estar mirando el curso de epistemología de la pedagogía en Classroom, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí miramos? Sí, profe. Bueno, entonces aquí en esta parte recordemos que teníamos 3 temas. El primer tema era la definición de epistemología de la pedagogía. El segundo tema eran las concepciones y nociones en pedagogía. Y la tercera parte era la reflexión sobre la crítica del quehacer pedagógico. ¿Listo? Entonces, en esta primera parte habíamos definido lo que era la epistemología de la pedagogía. Primero, definimos lo que era la epistemología, que es la disciplina que permite estudiar o conocer cómo se conoce. Y definimos también en esta parte lo que era la pedagogía, que es la reflexión crítica hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase. Esto es la pedagogía. Entonces, hemos trabajado estas 2 definiciones. Aquí, la situación es la siguiente. Tenemos estos materiales, donde está la definición de epistemología para principiantes, y teníamos algunos libros donde estaban las definiciones de epistemología para que tengamos conocimiento sobre lo que trata la epistemología. Aprendimos lo que es ciencia, lo que son las ciencias fácticas y las ciencias sociales, las ciencias naturales, la lógica, y también desarrollamos otras temáticas. Aquí viene la primera tarea, que era la lectura del libro de epistemología para principiantes, escoger unos pensadores y escribir la forma de pensar que ustedes tienen y dibujar una caricatura y subir el archivo en formato de Word. Como ustedes se dan cuenta, ya fueron entregados 6 trabajos. Falta María Alejandra y falta Edison por entregar esta tarea. Las demás personas ya lo entregaron. Muy bien. Profe. ¿Tienen alguna duda? Profe. Dime. Con relación a María Alejandra, no sé si usted estaba enterado, ella se retiró, profe. ¿Se retiró María Alejandra? Sí, señor. Ay, qué pena. No sabía eso. ¿Contigo se comunicó? Sí, ella comunicó conmigo, creo que con algunos, a Diana creo que también le comentó, y algunos profesores. Pensé que todos ya estaban enterados de la situación de ella. No, a mí no me habían informado. Sí, pero ella Bueno, retiró. entonces teniendo esa situación, pues aquí no habría ninguna dificultad frente a esta situación. ¿Listo? Pero me falta Edison, que Edison ya se pone al día con esta tarea. La segunda parte fue la de conceptos y nociones. No sé si ustedes se acuerdan de el trabajo que hicimos sobre los conceptos que había de pedagogía, de didáctica, de enseñanza. Aquí la tarea ya fue evaluada. Recuerden que esto lo hicimos en clase y a todos les fue muy bien, ¿no? Todos tienen una muy buena valoración en la tarea sobre los conceptos. Y había otra tarea que era buscar las definiciones. Esto lo hicimos en Vinas, en grupo, recuerdo. Y lo hicimos también. María Alejandra participó y por eso ella tiene nota. O sea, ella tiene 2 notas
por las tareas que hicimos en clases, ¿no? Aquí estas tareas todas fueron entregadas. Y nos queda una última tarea. Y nos queda una última tarea, que es la reflexión crítica del quehacer pedagógico. Aquí yo había entregado 5 libros. La pedagogía del oprimido de Freire, la pedagogía de la esperanza de Freire, la pedagogía crítica de Maclare, el libro de educación, pedagogía y política de la esperanza de Henry Giraud y la pedagogía de la indignación de Paulo Freire. Ustedes tenían que escoger uno de estos libros y hacer un resumen de 3 páginas sobre alguno de estos libros. En esta tarea falta Osvaldo, María Alejandra, pues que no, ya no está, Daniela, faltarían entregarse la tarea. O sea, no, perdón, ya la tienen entregada. Tania, ¿ya me lo enviaste, Tania, la tarea sobre el libro? Tú me dices que me la enviaste a mi correo electrónico. La puedes tú subir a la plataforma. Yo en estos momentos les voy a cambiar el tiempo para la entrega de este tema. Entonces, Carmen, Profe, dime. Armando se confundió. Ya tenemos entregada nosotros la actividad, ¿o no? ¿Esta actividad ya la tienen? No. Ya. Es que como nos nombró que faltábamos y después que no, me quedé confundido. No. Esta actividad no la tienen. La de la lectura del libro, no me la ha entregado Osvaldo, sin archivo adjunto. Lo que falta son, aquí Diana ya me la envió. Y Tania también ya me la envió. Faltan Daisy, Edison, Osvaldo, María Alejandra, Daniela. Falta. Profe. Dime. Pues yo pensé que esa tarea ya se la había enviado porque yo ya la había hecho hace mucho tiempo. Pero lo que pasa es de que de pronto no la cargaste a la plataforma. Yo lo que les estoy pidiendo es de que la carguen a la plataforma. Si me la enviaron, profe, yo también entregué la tarea. Mire, si me la enviaron al correo electrónico, yo la reviso. Pero entonces en estos momentos lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Voy a modificarla, esta tarea. Miren, porque decía hasta el sábado 23 de mayo. Ah, no, perfecto, tiene tiempo para entregarla. Entonces les voy a poner hasta el 30 de mayo para que ustedes tengan la posibilidad de enviármela. ¿Listo? O sea, esta tarea ustedes todavía tienen tiempo para entregarla. No es que estén atrasados o que no me la han entregado. Ustedes pueden perfectamente el día de hoy, ya la pueden, si la tienen, pueden subirla a la plataforma. No hay ningún problema. ¿Sí? Por ejemplo, la compañera que me decía que ella ya me envió al correo electrónico, pues por favor que lo suba a la tarea. Que la suba para que quede todo evidenciado. ¿Listo? Disculpe, profe, o sea, es que pasa que yo como estoy trabajando, o sea, desde mi celular y entonces mi celular no me permite subir los archivos grandes a plataforma, por eso yo le envío al correo. No hay problema. Si tú me escribiste, yo creo que yo ya te evalué a ti, aquí esta tarea. Sí, profe.
Sí, porque yo ya la leí, yo ya miré. Tú eres Tania, Sí, profe. sí. Tú me escribiste, mira. Tú me escribiste y yo ya te evalué. Y Bueno, ahora profe, te gracias. coloco la valoración. Todavía no la he colocado, pero yo te evalúo. Yo soy muy flexible en ese sentido. Si usted tiene alguna dificultad, usted puede perfectamente eh, trabajar conmigo por el correo electrónico y yo le valgo la nota y se la coloco de acuerdo a eso. No necesitamos eso, pero si usted tiene la posibilidad ahora de subirlo a la plataforma, súbalo. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? No hay ningún problema. O sea, Profe, yo no les voy a poner problema para nada, de nada. Si, por ejemplo, usted todavía me debe la tarea de alguna de estas tareas que han quedado atrás, usted perfectamente puede conmigo, puede en estos momentos subirla y no le va a pasar no le voy a colocar una nota menos ni nada por el estilo, porque de eso no se trata. La idea es de que usted realice las actividades. profe, Bueno, entonces, profe, sí, dígame. sería tan amable acabo de subir la tarea a la plataforma para ver si ya aparece. A ver, la tarea de la Daisy lectura. Álvarez. Sí, la última. Sí, ya. Bueno, gracias. Mira, Profe, aquí ya apareces tú. ¿Sí o no? Armando, profe, Daisy, buenos días. Tania y Diana Marcela. Sí, dime. Profe, buenos días. De parte de Armando. Qué pena, sí, tiene toda la razón. Yo pensé que ya había enviado, pero bueno, hasta el 30 que tenemos plazo ya la enviamos. Sí quería pedirle un favor, ¿será posible que entre Daniela y yo entreguemos un solo trabajo? Porque pues para la redacción del español para nosotros es complicado. Bueno, les aceptaría a los dos que me entreguen en un solo archivo. Ay, ok, profe, muchas gracias. Listo, no habría ningún problema. Profe, yo también entregué la tarea. ¿Quién me está hablando? Carmen Lucía. Carmen Lucía. Carmen Lucía, pero no te... Edison, María Alejandra. Ah, Carmen Lucía. Es que tú ya tienes nota, 5. Gracias, profe. Tú ya estás evaluada, tú eres la única que está evaluada. Me falta pasarle la nota a Tania, pero tú hiciste un buen trabajo, Carmen. Tú ya tienes nota. Gracias. Ah, Gracias, perdón, profe. no quería decirte de que tenía ya la nota. Bueno, bien, vamos bien, ¿cierto? Hasta aquí. Ahora sí vamos a tocar el tema de clase de este día. Para el tema de este día voy a hacer esta tarea que está pendiente. Aquí hay una nueva tarea que es la que tienen que desarrollar el día de hoy. Algunos ya se me han adelantado en esta tarea. Mírenla aquí. Ver pregunta. Entonces, miren, la pregunta es, ¿cuál es la aportación de la pedagogía decolonial y la pedagogía crítica en los tiempos del coronavirus? Entonces, la pregunta mía es, ¿usted sabe qué es la pedagogía decolonial? ¿O la pedagogía crítica? Claro, como ustedes leyeron los libros de Paulo Freire y de Henry Giroux y de McLaren, pueden definirme lo que es la pedagogía crítica. ¿Qué es la pedagogía crítica para ustedes? ¿Me pueden decir? ¿Alguno de ustedes? Osvaldo, Daniela.
Profe, puede ser como cuando critica o cuando critica el modelo de enseñar, o sea, es una pedagogía que critica el modelo de enseñanza y enseña otro modelo, a hacerlo distinto. Bueno, vamos por partes. Sí, que la pedagogía decolonial es precisamente la ruptura que hay entre la pedagogía que nos trajeron los españoles del occidente con respecto a lo que era la colonización y cómo se ha trabajado lo que es la pedagogía tradicional o la educación tradicional. Y la pedagogía decolonial lo que hace es analizar y desarrollar pedagogías propias desarrolladas en nuestro territorio. Y la pedagogía crítica es una corriente de esa pedagogía decolonial que permite entender el contexto y de acuerdo a este contexto, el generar nuevas prácticas pedagógicas en el aula de clase. Porque no es lo mismo Suiza, no es lo mismo España, no es lo mismo Estados Unidos, no es lo mismo Ecuador, que es cercano a nosotros, ni Venezuela, a Colombia. En estos momentos nosotros estamos viviendo un problema mundial, que es lo de la pandemia del coronavirus, y todo mundo está en confinamiento social. ¿Qué significa estar en confinamiento social? Que la gente esté en cuarentena y que salga de vez en cuando a comprar víveres y hacer las actividades que requiera para poder subsistir. Pero la situación en educación es más compleja, porque todo mundo que está estudiando en este momento tiene que seguir estudiando, pensando en los niños primero que todo. Entonces, los niños tienen derecho a la educación. Si se para, se está violando un derecho. Por eso el Ministerio de Educación Nacional exige que los niños tengan educación. Y hubo un cambio brutal porque los niños tienen que trabajar virtualidad. Y hay niños que no tienen tecnologías. Entonces, ¿cómo puede garantizarle a un niño que no tiene tecnologías la educación? Exigiéndole que sea virtual. Profe, ¿Cómo se puede enseñarle a los niños, a los jóvenes, o sea, a ustedes, exigirles, uno, que trabajen en educación virtual si tienen dificultades en sus contextos? Entonces hay que buscar metodologías, hay que buscar formas de que la gente tenga acceso a los medios, a que se preparen, a que lean, a que aprendan los contenidos y que solucionen las dificultades que tienen de su situación de aprendizaje y que puedan ese tipo de cosas permitirles desarrollar el aprendizaje. Entonces los colegios tradicionales siguen trabajando con guías y siguen trabajando con material impreso porque no tienen la posibilidad de trabajar con las tecnologías. Ya hay instituciones que tienen las tecnologías, que los papás tienen tecnologías y se están conectando por el computador para poder formarlos en casa y los padres de familia se han vuelto los tutores de los niños en clases. O sea, los acompañan durante el tiempo que están en clases a los niños. Y también miramos otras situaciones que son complejas, por ejemplo, de los niños que tienen que desplazarse a diferentes sitios para recibir la clase por medio de televisión o por medio de radio. Se están haciendo muchas estrategias para trabajar esto. Esto implica en educación que se está haciendo una ruptura de lo tradicional. Entonces, la pedagogía decolonial, en su principio, tiene que ver con la capacidad que tiene históricamente de dejar la educación occidental, la forma tradicional de la educación, y tener un punto de vista desde lo local.
desde el desarrollo de la pedagogía en el contexto donde se está ejerciendo la labor de enseñanza-aprendizaje. Y la pedagogía crítica es esa reflexión que va más allá de reflexionar sobre lo que se enseña y lo que se aprende en clase, sino que proponga formas nuevas de pedagogía, pero de acuerdo al contexto y la naturaleza del aprendizaje en los niños y en los jóvenes. Entonces, esto es lo que permite que la educación evolucione, que la pedagogía evolucione y que cada uno de los contextos tengan nuevas formas de trabajarse. Que hayan nuevas didácticas, que hayan nuevas formas de currículo, que hayan nuevas pedagogías, que hayan nuevas formas de hacer educación, como la que estamos viviendo en estos momentos, que de alguna manera sí está rompiendo los paradigmas tradicionales de lo que es la educación tradicional y la pedagogía tradicional o la pedagogía occidental. Entonces, frente a esta pregunta, ¿cuál es la aportación de la pedagogía decolonial y la pedagogía crítica en tiempos de coronavirus? Lo que usted tiene que hacer es darle respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, Tania escribió: la aportación de la pedagogía crítica en tiempos de coronavirus es que por medio de la plataforma y todo el medio virtual están implicados los docentes, alumnos, padres de familia en los contenidos de evaluación virtual y busca que los estudiantes participen en cada actividad asignada. Y esto hace que el estudiante, profesor y padre de familia cuente con un rol crítico. Puede ser, pero sigue siendo tradicional, mira. Tienen que escribir acerca de cuál es el corte. Tú puedes modificar lo que has escrito, ¿no, Tania? Si gustas, ¿no? Osvaldo dice que las aportaciones que ha tenido tanto la pedagogía decolonial como la pedagogía crítica en la situación del coronavirus es que el fortalecimiento en el pensar de la persona, de algún modo, regularse a sí mismo y aprender a analizar en un enfoque diferencial cada situación. Esa sí es una posibilidad, de acuerdo a la situación de cada una de las personas, que existan diferentes formas de llegarle a las personas con necesidades educativas especiales, a las personas con vulnerabilidad, a las personas que tienen escasos recursos, a las personas que tienen dificultades de conectividad. Hay que buscarle formas flexibles de educación para que ellos tengan acceso a la pedagogía y tengan acceso a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esa es una buena aportación, ¿no? Y quiero que entiendan que lo decolonial y lo crítico, la pedagogía crítica, no es lo mismo, ¿no? La pedagogía decolonial es una postura de unos pedagogos que hacen un corte frente a la educación occidental y asumen el rol de la educación desde el contexto. Esa es la concepción o la aplicación de la pedagogía decolonial. Profe, Daniela y Armando tenían una participación. Listo, ya le doy la palabra. Y la pedagogía crítica tiene que ser la capacidad que tenemos los pedagogos de hacer una reflexión y una aportación a la pedagogía del contexto en este tiempo. En este tiempo. No en el tiempo futuro, sino en este tiempo, ¿no? Esa es la diferencia entre la pedagogía decolonial y la pedagogía crítica. Entonces, Osvaldo iba a hablar. Sí, profe, con respecto a la pedagogía decolonial, con respecto a la pedagogía crítica, también decía que es una forma de visualizarse uno mismo respecto a una situación y, por ejemplo, en esta situación mundial de pandemia, cómo pensar unas nuevas estrategias que permitan el acceso sin necesidad de afectación, pues, en algún otro sentido. Y la otra es que la virtualidad y el uso de TICs, la verdad, hay algunos estudiantes que tienen un mayor manejo y otros no,
Entonces se mira la necesidad de hacer ese cambio, esa ruptura en la parte tradicional de que todos deben manejar ahora tecnología para que no se presente pues una nueva situación como esta y puedan estar todos en igualdad de condiciones. Entonces es algo pues que no se tenía como muy presente que pudiera pasar. Y Daniela dice, pues es un análisis y una reflexión que se debe hacer pues con respecto a esta situación, es bastante preocupante porque pues alrededor del mundo dice, por ejemplo, los niños sordos para el acceso a la educación y para la parte virtual es muy difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que los horarios, su jornada horaria cambia e incluso también la jornada laboral ha cambiado. La virtualidad nos ha hecho ver que el trabajo virtual es mucho más pesado y es mucho más demandante que el presencial. Y, por ejemplo, en la parte de acceso, aquí en la capital, pues, como ciudad capital Pasto, hay algunos que tienen acceso, hay algunos que, pues, de pronto se les dificulta un poco la conexión, pero tienen acceso, ¿sí? Pero, por ejemplo, en los municipios es complicado, es difícil porque no hay una buena conectividad, no es por falta de interés de los chicos, sino que estamos mirando que en el territorio nacional la conectividad no garantiza, mejor dicho, que la conectividad no es buena, por lo tanto no se puede garantizar el acceso. Y es un tema para reflexionar porque pues es una medida que debe tomar el gobierno sobre la accesibilidad a tecnologías para toda la población colombiana. Por ejemplo, en vacaciones, una semana, un mes de vacaciones, bueno, o de diciembre, enero. Y entonces la preocupación de algunos es que no tienen el acceso, es como si estuvieran en unas vacaciones permanentes y va a haber un choque en el momento en que puedan volver a acceder a la educación. La verdad es un tema pues bastante para trabajar. Y complementando, dice Armando, yo trabajaba en un municipio y la verdad los niños no pueden tener completa atención pues en la forma presencial no podían tener completa atención ni apoyo pues desde sus hogares porque todos se iban a trabajar y por ejemplo el chico sordo que yo acompañaba estaba a cargo de su abuela, pero pues incluso también tenía que cumplir con otras jornadas y jornadas laborales para él y entonces eso hace difícil, o sea, eso es lo que viene o sea, el momento de ahora interrumpe la cotidianidad y permite repensar qué es lo que se debe hacer en ese rol de la educación. Perfecto. Me han parecido muy prácticas y muy correctas las explicaciones y las aportaciones que han hecho los compañeros sobre la pedagogía decolonial y la pedagogía crítica en tiempos de coronavirus. Pero quisiera hacerles dos aclaraciones. La primera, la metodología mía en educación virtual es completamente diferente a la de mis compañeros. Yo no los tengo toda la jornada pegados frente a un computador. Y no es por vagancia, es porque ustedes tienen tareas, tienen trabajo, tienen una ruta de trabajo, ya está planeada, usted tiene estas actividades, tiene que leer, tiene que estar pendiente de sus actividades y si necesita asesoría, existe un medio que es el WhatsApp. Entonces, mi metodología es trabajar la temática en una hora, hora y media, y a partir de eso, que usted tenga la posibilidad de toda la jornada de ir desarrollando las actividades. Y a través de las dudas que ustedes tengan, vamos utilizando el WhatsApp y vamos comunicándonos. Y la respuesta es inmediata. Me demoro, si acaso, unos 15 minuticos en contestarle, pero yo estoy muy pendiente del celular en horas laborales, es decir, hoy el celular está ahí conmigo a cada rato mirando en qué les puedo colaborar cuando usted está desarrollando sus tareas.
¿Y por qué yo no hago lo que hacen otros compañeros míos de seguir tenerlos a ustedes pegados frente a la pantalla todo este tiempo? Porque la educación virtual tiene unas metodologías. Yo soy experto en educación virtual y les puedo decir que esa metodología de tenerlos a ustedes pegados en el computador no es la correcta, no es la más idónea en educación a distancia ni en educación virtual. Entonces, lo que uno debe hacer es planear muy bien y hacer o diseñar un buen diseño instruccional, o sea, colocar unas buenas instrucciones y a través de esas buenas instrucciones darle la posibilidad al estudiante de que vaya realizando las tareas en un debido tiempo y vaya poniéndose al día con las actividades que tiene que hacer. Esa es la metodología de educación virtual. Armando. ¿Sí? Claro que sí, profe, tiene usted un buen manejo de la parte virtual. Dice, hay algunos docentes que tienen pues un pensamiento diferente. Por ejemplo, en ese sentido, nosotros como sordos, poniéndolo en el ejemplo con los chicos sordos, la parte de señas demanda un poco más de tiempo y de mayor conectividad para poder explicarles, ¿no? Claro. Entonces, pues por la parte visual. Pero por eso sí es necesaria como la conexión todo el día, Sí. Poniéndolo en el contexto del trabajo que ellos realizan. Exacto. Entonces. Perdón, Daniela también dice, hace poco... Dice, por ejemplo, hace poco salió en las noticias que el profesor les daba una explicación y que el estudiante no podía hacer nada, pues no podía entender ni podía seguir la instrucción, y cuando siguió la instrucción se le apagó el computador, se le dañó. Entonces no puedes partirse del supuesto que todos manejan tecnologías, sino que se debe empezar por lo básico. Exacto. Y de esa forma, pues, se puede ir buscando la progresión de todos. Entonces, la idea, pues, es que se mire la estrategia para que todos puedan entender y puedan acceder. Teniendo paciencia, pues, porque casi que la parte virtual se vuelve como personalizada, porque ya no se va a un ritmo normal que se iría en la parte presencial, sino como al ritmo particular que van avanzando cada uno, pues, en sus actividades. Pues era una pequeña opinión, dice Daniela. Claro, y está muy bien. A ver, yo quería hacer las dos aclaraciones. Una es sobre la metodología mía con ustedes en educación virtual y la otra es cómo se debe pensar la educación en este momento, en tiempos de coronavirus, con las personas. Es decir, primero hay que caracterizar la población, es decir, mirar cuáles son las necesidades de las personas reales, saber si tienen conectividad, saber si tienen dificultades, saber si tienen una persona que les pueda colaborar, si tienen alguna necesidad educativa especial, saber si tienen algunas dificultades con respecto a los recursos, a tener las tecnologías, a tener las guías, todo. Recuerden que las TIC no solamente es el computador, también son los medios masivos de comunicación. Está la televisión, la radio. Por eso el Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado las tres formas básicas de conectividad y de publicación de los contenidos y del desarrollo de los contenidos. La primera es las tecnologías por medio de la Internet. La segunda es utilizar los medios masivos de televisión, que son radio y televisión. Y la tercera, que son los medios impresos, que han hecho la publicación de unas cartillas para algunos sectores, pero esta situación pocas personas las manejan o pocas personas las conocen. Hay un protocolo para poder acceder a esos materiales. Les voy a escribir ahora, cuando termine de compartir la pantalla,
la página web donde ustedes pueden ingresar a mirar los contenidos que el Ministerio de Educación le está entregando a los profesores para que trabajen esos contenidos en las instituciones educativas. Porque usted tiene que tener conocimiento de todo lo que existe en estos momentos para poder trabajar. Esa es una cosa, es decir, tener los contenidos, tener los materiales, tener preparado lo que uno va a hacer en clase. Pero hay otra situación, la interacción entre profesor y estudiante. Esa es la que hay que empezar a reflexionarla. ¿En qué momento yo tengo la posibilidad de hablar con el profesor? ¿En qué momento tengo la posibilidad de interactuar con el maestro? De decirle que me explique. Tiene que haber medios. Ahí es donde se mira la flexibilidad. Yo no puedo considerar que usted solamente tenga pensado, o que yo, desde mi cabeza, solamente tenga pensado de que por videoconferencia nos podemos comunicar. O decirles que todos tienen que llamarme al celular. Pero si yo no tengo datos, no soy prepobre, no soy prepago, no tengo minutos, ¿cómo puedo comunicarme con este señor? Entonces uno busca los medios. Y lo peor que puede pasarle a uno como maestro es que uno le niegue la posibilidad a un estudiante de realizar sus actividades y de interactuar con uno por medio de algunos medios. Ahora, aquí tenemos un caso especial. Tenemos compañeros con una necesidad, una diversidad funcional auditiva. Y esta diversidad funcional auditiva requiere que vayamos nosotros más allá de lo que tiene que ver con una clase completamente tradicional. Necesito una persona que me sirva de interlocutor, que en este caso es Tatiana, que es la intérprete de señas, y ella permite de que haya la comunicación estudiante-profesor. Ahora, si no existiera una persona como mediadora, se vuelve muy complicado. Tendría una de las dos, que yo aprender lenguaje de señas, o la otra es que yo trabaje material pedagógico que tenga subtítulos o que traigan traductores en señas. Entonces, hay que ir explorando todo este tipo de situaciones, y ahí es donde están las nuevas aportaciones a los procesos de pedagogía en este contexto, en tiempos de coronavirus. Pero también tenemos que pensar en lo que viene. Ya empezará de aquí a unos 3, 4 meses a pensarse en regresar al aula, y eso tendrá otras implicaciones. Algunos pensarán que el 30 de mayo ya regresamos a clases presenciales, pero eso no es correcto. Pasaremos más tiempo en confinamiento y también en distanciamiento social. Los que tenemos niños tenemos que proteger a nuestros niños, y ustedes como estudiantes universitarios tendrán que seguir manteniendo la virtualidad como un medio de poder seguir con sus estudios. Y entonces, en este tipo de cosas tenemos que ir pensando cómo será el regreso. Y el regreso tendrá que haber cambiado muchas cosas. Entre esas, que las tecnologías son vitales para nosotros, pero no como fines, sino como medios. Son medios. No tenemos que pensar que las tecnologías es el fin último de la educación. Lo hemos hablado muchas veces, sino son medios. Y que tenemos que ir mirando cómo vamos mediando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de interacción entre el profesor y el estudiante, pero más allá de eso, en que tenemos que centrarnos en los aprendizajes de los estudiantes. A mí lo que más me interesa es que ustedes tengan aprendizaje de lo que es la epistemología de la pedagogía, entendiendo qué es la epistemología, qué es la pedagogía, cuáles son los elementos de lo que es la pedagogía, los conceptos de didáctica, epistemología, currículo. Son temas que son propios de nosotros los maestros, y entender también en estos momentos lo que es la pedagogía decolonial y la pedagogía crítica a través de la lectura de estos grandes pensadores como Maclaren, Henry Giddens, y también
Paulo Freire. ¿Por qué? Porque ellos son los padres de estas pedagogías. Ellos son los que nos permiten a nosotros hacer una reflexión frente a entender que la escuela no es una escuela tradicional, que yo la escuela la tengo que vivir y vivenciar de acuerdo a las circunstancias que se presentan en el tiempo. En este caso, la circunstancia es que estamos en una pandemia, estamos frente a una situación difícil y tenemos que ir pensando en cómo poder resolver la problemática de enseñar y aprender. Y que ustedes reflexionen, que sean pensantes cuando ustedes dejan tareas como profesores. Estaba hablando, voy a poner un ejemplo, con una estudiante de nosotros de aquí de la universidad, y ella me decía que les dejó a los niños de tarea hacer el sistema solar. Y entonces yo le hice una pregunta. Le dije, ¿cuál era la idea de aprendizaje? O sea, ¿cuál era el objetivo del aprendizaje de esa clase? Entonces ella me decía que el objetivo era que reconozcan los planetas. Entonces yo le dije, ¿y haciendo el sistema solar, los estudiantes reconocen los planetas? Entonces ella se quedó pensando. Entonces yo le dije, mira esta actividad. Y yo le puse la actividad que yo les hubiera dejado a los niños, y era que escojan uno de esos planetas, y que al escoger uno de esos planetas, averigüen todo sobre ese planeta, y que lo expongan entre sus compañeros, por medio de WhatsApp, o por medio de una videoconferencia, o por medio de una presentación, o en una hoja, que expongan lo que ellos aprendieron de ese planeta, y que ella les distribuya esos conceptos, y de esa manera todos van a aprender los diferentes tipos del planeta. Pero ¿a quién no le enseñaron el sistema solar? Dibujando el sistema solar y haciendo el sistema solar. Énico Por. Hizo una práctica tradicional. Es una práctica tradicional que siempre se ha venido haciendo. Si yo te dijera a ti que empieces a pensar cómo enseñarle al niño lo que es los animales salvajes, tú de inmediato te pones a pensar en colocarle el elefante, el león, el tigre, y mostrar eso como la enseñanza de lo que es el animal salvaje. Y creo que ya debemos cambiar. Ya no enseñamos con láminas. Ya no enseñamos de la manera tradicional. Y ahora más que nunca, en este tiempo, en tiempo de coronavirus. ¿Por qué? Porque los niños no están pendientes del tablero, no están pendientes de una pantalla, están pendientes de un documento, de un texto, y tenemos que enseñar a mediar ese tipo de situaciones. Por eso es importante entender lo que es la pedagogía decolonial y cómo se puede desarrollar la pedagogía crítica. Esta era la reflexión que les quería mencionar a ustedes frente al desarrollo de las actividades. Voy a ir a hacer un recuento de no solamente lo que hemos aprendido en clase, que son los conceptos y nociones de epistemología, las nociones de pedagogía, y la reflexión crítica del quehacer pedagógico a través de la pedagogía decolonial y la pedagogía crítica, y los libros de pedagogía, que les recomiendo, ustedes cojan uno de estos libritos y digan, este librito es con el que yo voy a seguir de aquí en adelante, porque ¿qué les ha parecido la lectura de sus libros sobre la pedagogía crítica, la pedagogía del oprimido? ¿Qué les pareció haber leído a Henry Geraus o a Paulo Freire? ¿O cómo les ha ido con la lectura de estos libros? Cuéntenme. Bien, profe, pues el libro que yo leí fue el de Pedagogía del Oprimido. Me doy cuenta de que ahí en Paulo Freire más se refería a los campesinos, pero me doy, sí, a la educación rural, pero me doy cuenta que con todo, o sea, en verdad casi todos hemos sido oprimidos y aún seguimos siendo oprimidos por nuestra falta de liberarnos y no expresar lo que queremos decir, por quedarnos callados
seguimos siendo oprimidos o somos nosotros mismos lo que nos oprimimos si no, no nos liberamos, si no hablamos, si no expresamos, sino que nos quedamos callados. Y no sé, es algo que me pasa a mí que de pronto estoy como en la pedagogía del oprimido o yo misma me oprimo y no hablo, no digo, no pregunto y es algo que Freire dice que tenemos que cambiar, que tenemos que liberarnos. Sí, es una tarea mía también. Eso, Perfecto, profe. perfecto. El oprimido es la persona que acepta una realidad y de esa realidad no quiere salir. Y como tú lo dices, muchas veces nosotros somos conscientes de, de que hay personas que están en el poder y que nos utilizan. Y nosotros somos conscientes de que nos utilizan y seguimos apoyándolos y votando por ellos, por ejemplo. Ahí viene lo que es ser crítico, tener la capacidad de cambiar esas realidades y de cambiar esas cosas. Y otra cosa, en los tiempos de antes, uno pensaba que un grupo era bueno porque eran calladitos. En los tiempos de antes, pero estoy hablando de los años, hace como unos 50 años atrás. Pero en estos tiempos, los grupos que son buenos son los que preguntan, son los que hacen que el profesor tenga que prepararse más. Y los estudiantes preguntan más de lo cuenta. Eso yo me he dado cuenta últimamente, cuando uno mira a los chicos, a los niños, cuando le preguntan a la profesora por las cosas que van aprendiendo en el transcurso de las clases. Antes uno les decía, silencio, silencio, y no les daba la palabra, pero ahora la mayoría de profesores dan la palabra. Muy buena aportación sobre la pedagogía del oprimido. ¿Alguien más, algo de que le haya dejado la lectura del libro? Daniela dice, pues lo que dice Diana es correcto. Dice, la verdad, todavía hay el castigo, la reprimenda en clase por parte de los docentes que todavía siguen una pedagogía muy tradicional. Y entonces se, se sigue castigando el responder mal. No se está cambiando, bueno, respondió mal, pero venga, le explico por qué está mal su respuesta. Simplemente es como un aprendizaje mecánico. No hay esa retroalimentación en algunos casos y pues eso es lo que permite que se siga siendo oprimido o se siga la pedagogía del oprimido. Está bien. Hay una base del poder que entre más el pueblo sea ignorante, más posibilidad tengo de seguir manteniendo mi riqueza. Esa es la política de la burocracia en la que vivimos actualmente, y es precisamente porque nosotros no damos la posibilidad de la retroalimentación, que es la capacidad que tenemos después de responder una pregunta de entender si efectivamente lo que he dicho es una aportación correcta o no, y si tengo la posibilidad de cambiar o no cambiar mi realidad. Nosotros tenemos que hacer lo que dice Daniela y lo que han dicho las Danielas. Yo concibo que cuando uno hace una reflexión frente a lo que uno tiene como dificultad y puede cambiar esa realidad, el hecho de que una persona cambie permitirá que las personas alrededor de ella también cambien. Y esa es, creo que, lo mejor que Paulo Freire enseña en sus libros, que no solamente se trata del individuo, sino también se trata del individuo en la sociedad, de lo que puede aportar la persona en la sociedad. La educación es el único medio con el cual se pueden romper las barreras de la opresión. Entonces, hay que seguir trabajando en esto. Y ustedes, en esta reflexión que están haciendo, veo que van por el buen camino. ¿Alguien más ha leído sobre Henry Geraud? ¿Alguien lo leyó? ¿O solamente les gustó Freire?
Yo leí el libro de Pedagogía Crítica. Perfecto. Pues el libro de Pedagogía Crítica nos hablaba sobre lo más, o sea, como de los partidos políticos entre liberales y conservadores y, o sea, de la educación también sobre, o sea, la lucha de clases. Sí, muy bien. La lucha de clases, exacto. Que es algo de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad. No es una cuestión de Brasil, es una cuestión de Latinoamérica, es una cuestión de la realidad social en la que vivimos. Nosotros no podemos concebir que se mantengan las prácticas tradicionales y los posicionamientos de que la gente tiene que servir solamente para un tipo de clase social, que la clase trabajadora y la clase pobre mantengan a la clase rica, que se siga sosteniendo una pirámide que es imposible de sostener en tiempos de un capitalismo que está en duda frente al desarrollo. Y esa reflexión se mira en este momento. ¿Por qué los grandes capitalistas, los dueños de las empresas están preocupados de que sus empresas quiebren? Porque quieren mantener su hegemonía económica, quieren mantener sus ingresos económicos, pero a consta de la salud de los trabajadores. Entonces hay un dilema ético y moral. ¿Será que pongo a trabajar a la gente aún sabiendo de que se pueden infectar y pueden morir muchos de ellos para mantener mi riqueza? Y vemos en las noticias que muchos de los sectores económicos que están saliendo en estos momentos tienen que salir, pero tienen que garantizar la bioseguridad de sus empleados, porque deben ser conscientes que si no tienen la mano de obra, no pueden mantener sus empresas. Ese rol que está ahí es el que tenemos que ir cambiando. No es que la clase baja y la clase media y la clase trabajadora tenga que mantener a la clase alta, a la clase gobernante, a la clase política, sino que tenemos que ser críticos frente al desarrollo social y la capacidad que tenemos de crecer en conjunto. Lo primero que se ha logrado entender ahora en tiempos de pandemia es que la familia es la mejor forma de sostener la sociedad, pero también de proteger la sociedad y también de educar. Ahí está una cuestión que tenemos que aprender a manejar. Y la otra es la supervivencia, no sobrevivir, sino supervivir. Sobrevivir es vivir con el agua en el cuello. Supervivir es mejorar la condición de vida de uno. No mantenerse con el agua en el cuello, sino salir a la superficie y desarrollarse. Eso es supervivir. Nosotros tenemos que aprender no solamente a entender nuestra resiliencia y a ser resilientes, sino a superar la resiliencia y a ser mejores frente a cualquier problema que se nos presente. Y eso es lo que aporta la pedagogía crítica, la capacidad no solamente de ser resilientes, sino de supervivir en un contexto determinado, a través de la educación y de las buenas prácticas pedagógicas. ¿Alguna otra reflexión que quieran compartir? Bueno, entonces vamos a hacer lo último para ya despedirnos y dejarlos con la tarea que tienen pendiente y las tareas que tienen pendiente. Lo primero que todo es que recuerden que ya esta parte de aquí, de la tarea acerca de corrientes epistemológicas, ya está entregada. Muchos de ustedes ya tienen su valoración, muchos de ustedes ya tienen sus valoraciones.
Solo me falta Edison por la entrega de esta tarea sobre epistemología de la pedagogía. El concepto de nociones, ustedes ya tienen entregadas las dos tareas, ya tienen sus valoraciones, ¿sí? Entonces, muy bien, no tienen ninguna actividad ahí y solamente nos queda pendiente la reflexión crítica del quehacer pedagógico, contestar la pregunta que está planteada, ¿cuál es la aportación de la pedagogía decolonial? Si ustedes gustan, pueden aumentar lo que han escrito o dejan así como tienen escrito y por favor participar de esta pregunta, contestarla correctamente, también se les va a valorar y esta es la actividad que tienen que hacerla el día de hoy. Entonces, por favor, reflexionen sobre la pedagogía decolonial, sobre lo que hemos tratado en el tema y participen en esta pregunta. Y lo otro es terminar de completar los que no han entregado la tarea de el resumen de lo que más les gustó de la lectura de los libros de pedagogía que se han presentado. Entonces, aquí, si algunos de ustedes ya hicieron esta tarea y miran que no está aquí, por ejemplo, Carmen me decía, yo ya la entregué, claro, ya la entregó y tiene una muy buena valoración porque lo hizo muy bien, pero ya voy a valorarles a los demás. Si ya me entregan, yo inmediatamente hago lectura. Miren que aquí también ya Diana Marcela ya me ha entregado, Daisy Milena ya me ha entregado, pero no las he revisado. Carmen, yo le había revisado con anticipación porque me lo había enviado antes. Entonces, no se preocupen que yo tendré el tiempo. Para el 30 de mayo ya estarán todos los trabajos evaluados de ustedes. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, vamos a comunicarnos por medio de WhatsApp. Recuerden, mi número de celular es 315-275-2575. Ya lo escribí en aquí. Profe, ¿cuál es la actividad? ¿Solo la pregunta? ¿Ah? Profe, ¿la actividad es solo la pregunta que nos dejó o hay más otra actividad? La actividad es la pregunta y si ya tú subiste la tarea, pues no hay ningún problema sobre el resumen de la lectura del libro. Pero la actividad es la pregunta del día de hoy. Esa es la pregunta. Esta. Ya le voy a mostrar. Acá está. Esta es la tarea del día de hoy. Esta la tienen que hacer durante esta jornada. Y tienen una tarea pendiente para los que no la han entregado, que es lo del libro. Lo del libro. Esta parte de acá, sobre el punto opcional que se llama, que es del libro. Esta tarea todavía no está toda completa. Solamente ha sido una evaluada, 4 ya han entregado, 3 han presentado la tarea y 4 faltan. O sea, 4 personas ya han presentado la tarea y falta una cuarta persona para entregar. Eso es lo que les podría decir de esta actividad. O sea, todavía tienen tiempo para entregar la reflexión crítica a los que no lo han hecho. Y los que ya lo hicieron, solamente deben dedicarse a contestar la pregunta. Profe. Sí, dime. Para contestar la pregunta que usted está dejando, ¿se puede hacer así como lo hicieron los compañeros, ahí mismo? Sí, claro, es que ahí mismo se hace. O sea, simplemente uno le da a responder y ya empiezas a responderlo. Lo puedes hacer hasta desde el celular. Bueno, profe. Sí. Pero recuerda, disculpe, profe, la lectura de los libros. Ajá. Dime. o sea, verá, profe, es que pasa que yo como no tengo, o sea, acceso a internet todo el tiempo, entonces será que se la puedo, o sea, porque ahorita pues yo tengo que caminar media hora hasta mi casa, ¿no? Sí, entonces será que se la puedo entregar, o sea, corregida ya mañana. Perfecto, no hay ningún problema. Bueno, profe, muchas gracias.
tranquila. Profe, yo lo voy a hacer en Word y también se puede subir, o sea, yo no lo tengo hecho, pero ya más tardar, ya en la noche ya le entrego. Lo escribes en Word, lo copias y cuando le das a responder lo pegas. Bueno, profe. Es fácil, eso no es tan difícil, pero bien, tranquilo, tienen todo el día de hoy y el día de mañana para hacer la tarea de la pregunta. ¿Listo? Y las personas que ya hicieron, si quieren mejorarlo, pueden mejorar. Porque sí se puede, yo les permito que editen la respuesta. Pueden editar la respuesta. Pueden mejorar la respuesta de la pregunta. ¿No? Sí, los alumnos pueden editar la respuesta. O sea, usted la puede, y miren que no hay fecha de entrega, entonces no se preocupen. Pueden ustedes mejorar la respuesta. Si usted ya escribió, no se preocupe. Usted puede volver de nuevo a escribir o aumentar lo que usted ya había dicho, de acuerdo a la explicación que he dado yo aquí en clase. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre las actividades que tenemos que hacer? Profe, yo quería preguntarle o pedirle el favor si me puede explicar un poquito más de lo que es la pedagogía decolonial. La pedagogía decolonial, mija, tiene que ver, mira, acuérdate de que cuando miramos historia de la educación en Colombia, miramos lo que era desde dónde partía la educación en Colombia, desde la colonia. ¿Quién trajo la educación supuestamente a Colombia? Los españoles, ¿cierto? ¿Y los españoles de dónde lo sacan? De la educación griega, de la educación de los países occidentales, ¿cierto? Entonces, la pedagogía decolonial es la que parte de entender que nuestro territorio ya tenía una formación, ya tenía una educación y que esa educación ha ido evolucionando y se ha ido combinando con la educación occidental, pero que la educación tradicional no es correcta en la educación de nuestro tiempo y de nuestro contexto. El contexto, las necesidades de las personas en el contexto exigen de que la pedagogía que nosotros manejemos sea diferente a la pedagogía occidental, a esa pedagogía de Grecia, de España, de Estados Unidos, a eso que nosotros por lo general copiamos de otros países, sino que hagamos reflexión frente a lo que se debe hacer en el aula de clase desde las necesidades de las personas en el contexto. Entonces, la pedagogía decolonial lo que hace es hacer como una especie de reflexión sobre lo que se debe trabajar en los contextos con respecto a las etnias, a la diversidad de población que existen, a la diversidad de necesidades que existen en la población. Y de acuerdo a eso, construir nuevas pedagogías. Eso es lo decolonial. ¿Y qué es lo crítico? La pedagogía crítica es la reflexión que se hace sobre esas nuevas formas y cómo eso contribuye al desarrollo social. Entonces, hay una diferencia entre lo decolonial y la pedagogía crítica. Profe. Dígame. Gracias, profe. Con relación a las dos pedagogías, tanto la colonial como la crítica, un ejemplo, yo considero de que todo eso se tiene que tener en cuenta de acuerdo al contexto, diga. Porque, claro. Por ejemplo, acá en los pueblos indígenas es muy difícil acceder a tecnología o acceder a medios de comunicación. Acá se hace de manera impresa y eso que es muy, o sea, se presenta una gran debilidad porque muchos niños viven a horas de caminos. Entonces es muy difícil tener acceso a ellos, a darles una buena educación. Hay que tener en cuenta también el contexto para poder responder esa pregunta de acuerdo a la pandemia. Sí, pero hay dos situaciones que hay que entender aquí.
el hecho de que yo reconozca una necesidad no significa que a esas personas les debo dar menos. Me explico, las brechas de la desigualdad y la inequidad en el mundo se dan precisamente por la posibilidad de entender que a la gente que tiene necesidades hay que darles menos que a la gente que no tiene necesidades. Entonces, cuando tú llegas y dices, mire, acá no hay conectividad, nos toca por medios impresos, y tú lo mantienes. Es decir, tú sigues pensando de que esa es la mejor forma y no haces nada para que haya conectividad, para que tengan los medios, para que... Entonces, lo correcto es exigir al Estado de que haga presencia y que coloque la conectividad, que funcione computadores para educar, que tengan todos los elementos y que vayan pasando de los medios impresos a los medios tecnológicos. Eso es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Y qué es lo que he aprendido el día de hoy? Que es la pedagogía del oprimido. El que tú pienses que por tu realidad, pues la mejor forma es seguir manteniendo los medios impresos. No, profe. No, pero no estoy diciendo que tú lo estás diciendo, sino estoy diciendo que no quiero que pienses de esa manera. No, profe, es que no, o sea, yo no es que yo piense de esa manera y tampoco no es que yo crea que es la mejor forma, solamente que hay que tener en cuenta de que por más que uno quiera como reestructurar o que los estudiantes manejen las tecnologías, es muy difícil en lugares, ¿por qué? No depende de que porque uno no le haya exigido al gobierno, claro que se le exige al gobierno, pero el gobierno colombiano olvida esta zona. Solamente piensa, o sea, solamente se acuerdan acá cuando, un ejemplo, entra la erradicación o porque estos sectores son los sectores donde más hay cultivos ilícitos, pero nunca miran las necesidades que realmente tiene el pueblo. Y acá hay gente que sí gestiona, sí pide, pero no, o sea, no cumplen con las exigencias de los líderes. Lo que pasa es que también hay otro elemento que es la parte de corrupción, que es grandísima en Colombia, y eso tiene que ver con las competencias ciudadanas, pero lo que yo intento es decir de que no te canses en la labor de gestionar los recursos para que tengan las tecnologías. Tú dices, acá se hace, aquí hemos hecho, aquí hemos realizado, y no vemos, pero hay que seguir insistiendo. Y hasta que el gobierno entienda con 5,000 cartas no funcionó, pues mandemos 10,000, ¿sí? ¿Por qué? Porque la situación es que muchas veces nosotros mantenemos la pobreza en la región. ¿Y cómo la mantenemos? Pensando pobre. Y lo que enseña Paulo Freire, lo que enseña Giroux, lo que enseña McLaren, es que la escuela permite hacer cambios, que en la educación yo permito. Si yo le enseño a un niño a que la mejor comodidad es vivir debajo de una palma, tapado con ramas, y que esa es la mejor forma de vivir, pues creo que en este tiempo es una locura. Pero si yo le enseño a que tiene la posibilidad de tener una mejor condición de vivienda y una mejor condición de vivir, pues yo creo que tendrá la posibilidad de hacer algo más por él. Eso es lo que permite la educación, la pedagogía crítica, liberar el pensamiento. Y la pedagogía decolonial, entender en qué estoy y qué es lo que debo hacer en el contexto, ¿no? Lo decolonial es no mantener las prácticas tradicionales. Eso es concebido como decolonial. Mantener las prácticas tradicionales es que yo exija que un aula de clase debe tener tablero, pupitres y los estudiantes y un buen profesor. Eso es tradicional. Esa es la pedagogía tradicional. Profe, claro, yo estoy de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo con la pedagogía crítica. Yo creo que tanto que nosotros debemos cuestionar, y sí, o sea, siempre debemos cuestionar las cosas, siempre tenemos que ir a un concepto, a algo más allá para poder cambiar.
Pero también o sea, no estoy de acuerdo de que la pedagogía tradicional como tal tampoco sea mala, tampoco. O sea, hay que coger tanto, cada día hay que evolucionar más. Yo considero eso. Estamos de acuerdo, porque tampoco estoy diciendo que la pedagogía tradicional no funcione. La pedagogía tradicional funciona, pero no es la mejor forma. Hoy por hoy, en tiempos de pandemia, no puedes esperar que la pedagogía tradicional salve el día. No, profe, estoy de acuerdo. Entonces, imagínate que yo te diga, mire, si aquí no están todos los estudiantes en clase, entonces lo rajo al que no haya estado aquí. Entonces, qué pena, Edison perdió. Entonces, eso está mal, porque yo sigo pensando que el aula de clase es este videoconferencia. No, estoy mal, estoy errado, porque sigo pensando en el esquema tradicional. Imagínate que yo llegue, inicie la clase diciendo, voy a llamar lista, vamos a hacer la oración. Primero voy a explicar, hago un examen y después del examen recibo el examen. Si usted no pasa el examen, perdió la materia. O sea, sigo pensando en lo tradicional, en este tiempo donde la educación tiene que ser al máximo flexible, porque nosotros en nuestra cabeza tenemos otro tipo de cosas que hacen que nuestra cabeza esté a un límite frente a lo que queremos desarrollar. Yo me pongo y me preocupo porque tú aprendas lo que es la pedagogía crítica, la pedagogía decolonial, los conceptos de pedagogía, la epistemología, y me aloco por eso, pero tú en tu cabeza estás pensando en qué voy a comer, cómo voy a darles la comida a mis hijos, qué es lo que voy a hacer para sostener a mi familia, cómo hago para contener esta materia, que tengo que enviarle al profesor la tarea. Ya me están diciendo de que ya tengo que salir de aquí, ya se me está cayendo el internet, tienes tantas cosas en tu cabeza, te da miedo de que salir porque de pronto alguien te puede contagiar, lees y escuchas de que en tu zona ya hay como 3 contagiados y tú a la vecina de al lado ya la miras como contagiada, eres como paranoica. Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿qué tipo de educación o qué tipo de pedagogía voy a desarrollar con mis estudiantes? Si voy a manejar una pedagogía tradicional y voy a mantener un régimen en clase, o voy a ser flexible y voy a entender la necesidad de mis estudiantes. Entonces, yo esto lo he aprendido siempre y siempre, antes de iniciar una clase, yo me pongo a pensar en la dificultad que tienen los estudiantes. Profe Daniela. Yo, por ejemplo, les puedo contar aquí sin ningún problema, yo me he comunicado con Edison. Edison ya está trabajando en las tareas que le faltan y está desarrollando las tareas. Edison preocupado piensa de que de pronto ya perdió la materia. No, Edison, tienes hasta el 30 de mayo, puedes perfectamente hacer las tareas que te faltan y no hay ningún problema. Profe, es que voy con 5 días de retraso. Pues, hombre, ¿cuáles son tus problemas? Tengo estudiantes que tienen que caminar para llegar a un punto de internet tienen que caminar hasta 2 horas. Por eso es que yo hago las videoconferencias a las 9 o a las 10. ¿Por qué? Porque sé que hay estudiantes que tienen que caminar, que tienen que desplazarse y que les tocaría madrugar. No se trata de que yo piense en mí, se trata de que yo piense en todos ustedes. Y esa es parte de la pedagogía liberadora, de la pedagogía de la pedagogía de McLaren, de la pedagogía de Henry Giraud, de la escuela transformadora, que permita uno no entender desde el ser individual, sino desde el ser social. Y créame que en este tiempo lo que debemos pensar nosotros es del ser social, no el ser individual, porque si pensamos solamente en lo individual, muchas veces vamos a fracasar. En este tiempo, lo que viene post pandemia es pensar en equipo, pensar en grupo, ser consciente de la realidad social y emerger desde la
realidad individual para poder surgir con la realidad social. Ese es el consejo que yo les doy. Pero muy buenas las reflexiones de ustedes y me encanta que tengan esos conceptos y que tengan eso, porque quiere decir que estamos formando unos maestros diferentes para este siglo, para este tiempo. Y esa es la idea de nuestra universidad, que ustedes no sean unos profesores buenos para dictar una materia, sino sean profesores muy buenos, pero pedagogos, unos buenos pedagogos que hagan una buena reflexión y que se preocupen por la necesidad de sus estudiantes y el desarrollo social de su contexto. Esa es la idea. Muy bien. Profe, Daniela quería participar. Dime, Daniela. Espérenme. Continuando un poquito con lo que es... se me fue. Espérenme. Se me olvidó, profe. Ya. Analizando un poco la explicación y la reflexión que está dando usted. En la presencialidad hay un plazo, por ejemplo, para entregar, ¿no? Y uno se organiza en su tiempo con las otras actividades, con las otras cosas que tiene que hacer, en fin. Pero en la parte virtual es más complicado, dice, porque algunos, por ejemplo, pueden tomar la parte de conectividad como excusa para no entregar las actividades con los tiempos establecidos, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, bueno, listo, Armando y yo tenemos una entrega que nos hace falta y usted amplió el plazo hasta el 30, pero el seguir siendo flexibles en los plazos de entrega, ¿no cree que se generaría también la cultura de la vagancia? No. Profe, ¿le puedo responder? Sí, claro, responde. Yo creo que no, profe, porque si hablamos de flexibilidad también, es que hay que tener en cuenta varios factores, de que, un ejemplo, no solamente somos estudiantes de la universidad, ni solamente tenemos esas obligaciones, esos deberes. Hay que tener en cuenta de que hay otras cosas, un ejemplo, de manera personal, yo trabajo en una institución, yo tengo que preparar guías, yo tengo otras series de actividades. Yo considero que cuando hablamos de flexibilidad también hay que tener en cuenta de que todos no contamos con la herramienta de internet, muchas veces se nos va el internet o tenemos otras dificultades para hacerlo, para presentar un tipo de trabajo. Sí, estoy de acuerdo en la explicación de la compañera. Lo que pasa es que, mira, nosotros exigimos flexibilidad, pero tenemos pensamiento rígido. Miren, alguien me dice a mí, profe, usted es muy vaguito, porque la clase del día de hoy era de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y usted solamente nos va a dar 2 horas de clase. A mí me parece que nos está robando el resto del día. La pregunta mía es, ¿qué hacíamos nosotros en clase presencial? Si yo recuerdo, trabajábamos un tiempo en una explicación y el resto del tiempo se trabajaba en actividades ahí en el salón de clase. Y otras se dejaban para realizarlas después. Entonces, en ningún momento se ha cambiado la metodología, ni se ha cambiado la forma, solamente han cambiado los medios. Ahora, sobre las exigencias. Si yo a un estudiante llego cojo y le digo, miren, es para el día lunes que me tienen que entregar, y llega una de ustedes y me dice, profe, denos hasta el día martes, porque yo tengo unas dificultades. Yo como profesor no puedo llegar y decirle a este estudiante, entréguelo entonces el día lunes y si lo entrega el día martes, pues pierde. Allá verá lo que usted hace. No,
Yo tengo que darle la posibilidad de que él realice la tarea y haga la tarea. Porque a mí no me interesa el tiempo en que lo hace, sino lo que él va a aprender en la tarea. Por eso es que a mí me preocupa cuando ustedes no hacen la tarea. Porque la tarea, en pocas palabras, es la reflexión que ustedes hacen de la lectura de lo que yo les dejo para que lean y aprendan. Porque yo no aprendo por ustedes y con un examen escrito no puedo garantizar de que usted aprendió lo que debería aprender. Pero la lectura les deja conocimiento a ustedes y les deja aprendizajes a ustedes, de tal manera de que esa sí es la mejor forma de aprender, de reflexionar, de interactuar. Este momento es propio para aprender. Entonces, ahí se miran las diferencias. No hablemos de disciplina ni elementos de disciplina, porque hoy por hoy la gente se está muriendo por la indisciplina. Tienen confinamiento social y salen. Y tú me vienes y me dices, profe, pero ¿cómo es posible de que que usted mantenga un vago? Y yo te digo, hombre, un vago que de pronto no hizo la tarea un día, pero al siguiente día la hace y tiene una valoración, y no estoy yo desdeñando de los demás. Al contrario, tengo que garantizar de que todos aprendan, porque la educación es para todos, no es para unos. El mismo hecho de cuando yo intento competir, intento ser mejor que el otro, muchas veces eso me genera a mí una dificultad social y estoy garantizando de que se siga manteniendo las clases sociales y las divisiones sociales. Y eso es lo que enseña Paulo Freire. Paulo Freire enseña que uno no debe vivir desde la perspectiva del ser individual en una competencia y el ser supremo sobre los demás, sino el garantizar de que todos estemos en el mismo nivel y estemos en unas condiciones óptimas y mejores para aportarle más a la sociedad. Entonces, muchas veces estas cosas de darles posibilidad, oportunidad a otros, no lo entendemos. En el Evangelio, cuando Jesús explica este tema que estoy explicando, lo hace con el buen pastor. Se le pierde una oveja y tiene 60 ovejas, y 59, y tiene que ir por esa oveja. Y entonces dice, ¿va a ir por una oveja y dejar a las 69? Pues sí, porque el buen pastor pretende tener todo su rebaño. Y esa es la idea de un buen educador. El buen maestro no permite que sus estudiantes desistan del aprendizaje. No debemos estar del lado de los que mejor desarrollan su aprendizaje, sino debemos estar con los estudiantes que tienen mayor dificultad. Y con ellos, a ellos debemos apoyarlos y salir adelante en conjunto, porque después la vida da otras vueltas y uno no entiende cómo estas son otras realidades, es otro tiempo. Este es un tiempo de pensar en el ser social, no en el ser individual. Entonces, no hablemos de disciplina, porque la flexibilidad en este tiempo exige otras cosas. No puedo yo ser riguroso y tener un pensamiento flexible siendo riguroso. A mí me duele cuando mis estudiantes se quejan conmigo y me dicen, profe, nos tuvieron todo un día frente al computador haciendo actividades que los pudimos haber hecho así como usted nos deja. ¿Por qué no todos hacen lo mismo que usted? Y yo les digo, no, porque cada profesor tiene su forma de pensar. Y hay profesores que les gusta que usted esté ahí marcando tarjeta, porque su rigor y su control está en eso. Y él piensa que dar clases o trabajar con los estudiantes es tenerlos 4, 5, 8 horas frente a un computador marcando tarjeta,
entregando los trabajos que tienen que entregar. Pero habemos profesores que no lo hacemos de esa manera y eso no nos hace diferentes ni malos. Nos permite que ustedes tengan comparaciones y hagan reflexión sobre la forma como ustedes aprenden y cómo ustedes podrían enseñar en un futuro. Eso es lo chévere de tener esa diversidad de profesores. Tendrán profesores que sean muy rigurosos, tendrán profesores que sean muy flexibles y tendrán profesores que sean mitad flexibles y mitad rigurosos. Y esa es otra realidad. Y eso es lo que debemos aprender de esta situación. La flexibilidad hay que mantenerla, hay que poner unos puntos de acuerdo y esos acuerdos hay que tratar de respetarlos. Eso hace posible de que haya confianza en el aula de clase. Excelente, profe. ¿Les gustaría a ustedes? Bueno, yo concibo que en este momento, pues ustedes ya tienen los conceptos, nociones de pedagogía, tienen la reflexión práctica. La única tarea la tenemos aquí, si ustedes se dan cuenta, reflexión práctica del quehacer pedagógico. Entonces, yo en estos momentos creo que ustedes ya tienen suficiente material para poder dar respuesta a la pregunta de la aportación desde lo decolonial y la pedagogía crítica en tiempos de coronavirus, y tienen todavía más tiempo para poder terminar de hacer su lectura de los libros de pedagogía, que sé que son muy pesaditos. Leer pedagogía no es para todo el mundo, les cuento. Uno empieza a leer y si está bien de noche, se alcanza a dormir en mitad del libro. Eso es comprensible, pero hay que ir aprendiendo a leer pedagogía. A leer libros de pedagogía. Y cada vez que yo tenga la posibilidad, les voy a regalar más libros. Y yo les entrego muchos libros y muchos de ustedes dirán, pero bájenlos, hagan su propia biblioteca virtual, tengan esos libros y cuando tengan tiempo, léanlos. Y verán que ustedes, cuando tengan la posibilidad de hablar con otras personas de pedagogía, lo harán de una manera exquisita porque tienen muy buen léxico y muy buenos comentarios que leer con una buena referenciación teórica. Entonces, para eso era la lectura de estos libros. Y miren, en ningún momento yo les exigí que lean el libro porque era opcional, pero ya se volvió obligatorio para ustedes. Era un punto opcional, porque no es las que tienen. Y no hay ninguno de ustedes que tenga perdida la materia. Eso me encanta. Entonces, les agradezco por esta clase. Protéjanse, cuídense mucho. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, en estos momentos voy a dejar de compartir y me gustaría verlos un ratico y que me comenten qué les pareció la clase. Daniela, profe. La verdad, profe, muy interesante y la reflexión que hace con respecto a esta condición que estamos viviendo, esta pandemia, de cómo mejorar las condiciones y la posibilidad de educación a todos. Me siento muy satisfecha por sus clases. Me siento muy satisfecha pues con todo el aprendizaje. Muchas gracias, Daniela. Pues sí, profe, también su clase muy interesante, porque pues nos deja todo claro, o sea, de lo que es la pedagogía crítica, lo que es la pedagogía decolonial, porque pues en algo conocíamos, pero en algo no también. Entonces, pues sí me pareció muy interesante la clase, profe. Muchas gracias. Armando. Dígame, Armando. Profe, le agradezco por todo, por toda la información, por todos los temas que nos explicó. Realmente nos deja pensando en el futuro, en cómo poder hacer desde este presente cambios para ese futuro y la atención que debemos ponerle a cada uno de nuestros estudiantes en el momento de garantizar las condiciones pues para la educación en una igualdad, en una equidad con todos. Y también quédese en la casa, cuídese mucho. Gracias. Sí, nos toca cuidarnos.
¿Alguien más? Yo también le agradezco, profe, fue una clase muy bonita, muy reflexiva. Entonces, yo tenía otra preguntita, pero no sé si tiene tiempo o si le Tranquila, escribo sí después. tengo tiempo, dime. Bueno, profe, de lo que seguimos con todo esto de la cuarentena y todo eso, y además que yo vivo en el campo y estoy de nuevo acá en el campo, estamos en proceso de café, todo eso. Y quería preguntarle, o sea, por ejemplo, ¿cómo, o sea, usted nos habla de una supervivencia, no sobrevivir, sino supervivir? Entonces, ¿cómo enseño a supervivir mejor en el campo sin abandonarlo el campo? Porque yo enseño a salir adelante, entonces estamos abandonando el campo. Todas las personas estamos saliendo a la ciudad y las tierras se están quedando vacías, ya no hay quien cultive y después ya toca todo comprarlo. Y si ya no hay quien cultive, entonces ¿qué vamos a comprar? O no, no sé cómo enseñar en el campo a supervivir, pero sin abandonar el campo. O no sé cómo me ayuda Sí, usted. lo que pasa es de que en el campo nosotros seguimos manteniendo la educación tradicional. Le enseñamos a los jóvenes y a los niños a que tienen que cultivar para que no abandonen los cultivos de la comida, de la No, alimentación, la producción sí, allá abajo. alimentaria, y eso nos puede traer una dificultad de No, abastecimiento las papas en allá la abajo. parte urbana. Entonces, lo mejor es enseñarle a las personas del campo Ajá, así se me hacen a mí acá. a ser productivos, a ser más, a manejar mejor la parte económica de la producción, a no utilizar intermediarios para que los intermediarios se hagan ricos, sino a que ellos mismos sean a que se unan, a que trabajen por gremios y a que trabajen en asociaciones y saquen productos de mejor calidad. Y de esa manera mejorar su misma calidad, no solamente en la parte Víctor, ¿va a pasar por venezolano? No, yo siempre soy venezolano. Si me olvidé. Ven. la idea de la práctica social en el campo y de la producción en el campo es que todas las personas tengan la posibilidad de desarrollar el potencial que tienen. Y en el campo lo que se está haciendo es tratar de mantener de que la gente no salga del campo porque le manejamos una realidad diferente. Pero si nosotros les enseñamos a ellos no a sobrevivir, sino a supervivir, y la supervivencia a entender lo que es la productividad y lo que es la asociación, la agremiación, que no utilicen intermediarios para el mejoramiento de su producción, sino que mejoren el desarrollo de todo lo que ellos quieren mejorar totalmente. Entonces, en ese momento podemos de alguna manera garantizar de que las personas puedan salir adelante. En el campo, como en la ciudad, porque también en la ciudad existen las personas marginales, existen las personas que nosotros marginamos. Tratemos en lo posible de ayudar a estas personas, pero no ayudarlas diciéndoles qué es lo que deben hacer, sino mostrándoles a través de rutas, a través de desarrollos, a través de clases, a través de diferentes medios, enseñarles cómo ellos pueden mejorar sus condiciones de vida. Porque muchas veces nosotros hemos acostumbrado a las personas a decirles qué es lo que deben hacer, y cuando nosotros les decimos qué es lo que deben hacer, fracasamos porque nuestra comunicación no es asertiva con ellos. Entonces, en el aula de clase, lo que tenemos que aprender es en el campo a desarrollar proyectos pedagógicos productivos, y tenemos que saberlos cómo implementarlos y cómo sacarles mayor provecho, y que la gente aprenda a gremiarse, aprende a asociarse. Esa es la forma de poder desarrollar mejor lo que es la supervivencia en el campo o en cualquier otra zona
donde haya vulnerabilidad o marginalidad. Gracias, profe. Muy bien. Estaba. Bueno, entonces voy a hasta aquí terminar la grabación y recuerden que hoy les